Bienvenidos, bienvenidas al nuevo sonido, al metal funk de siempre, pero con un nuevo enfoque, al nuevo estilo de estos Chili Pepper post Blood Sugar Sex Magik. Bienvenidos a una rareza total en su discografía. Bienvenido, bienvenida al One Hot Minute y a los Red Hot Chili Peppers de Dave Navarro. Enjoy. En este episodio número 6 de Red Hot Chili Pepper discografía vamos a hablar del disco One Hot Minute, como ya os he dicho, una rareza total en su discografía por la presencia de Dave Navarro, que le dio un matiz nuevo y un sonido totalmente diferente que yo creo que nunca después se ha vuelto a repetir y que por lo tanto merece la pena siempre. Bueno, si estáis alucinando como podríais hacerlo, si es la primera vez que escucháis esta canción, tenéis que preguntaros dónde queda el sonido de siempre, dónde queda ese slap bass, dónde queda ese funk, esa guitarra funky y esta voz de Kiedis tan distorsionada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es este Dave Navarro? ¿Y por qué es tan importante entonces, y lo es ahora, que nos ocupa en este episodio? Pues esas son las preguntas que vamos a responder con toda la documentación y el análisis profundo que vamos a llevar a cabo en este sexto episodio. No deja de ser un disco controvertido, pues como todo tiene detractores y seguidores, pero quizás mi impresión es la de que siempre ha tenido más detractores que otra cosa. De hecho, hasta hace muy poco yo no lo había escuchado, había seguido la doctrina Frusciante y había decidido no escucharlo, principalmente porque no tenía motivos para hacerlo. Tampoco había escuchado casi nada de Jane's Addiction y debo reconocer que tras este análisis y todo lo que he preparado para el episodio, he conseguido valorar mucho más la figura de Dave Navarro, su capacidad como un guitarrista que igual no era el que los Chili Peppers en ese momento necesitaban, pero que les llevó a unos puntos y a unos ejercicios sonoros que no se iban a volver a repetir nunca, y creo que conviene recalcarlo. En el anterior episodio, dedicado al Blood Sugar Sex Magik, habíamos visto cómo la salida de la banda de John Frusciante en mayo de 1992 había propiciado la llegada de varios nuevos guitarristas, como Eric Marshall, el que recogió todos los premios importantes por el Blood Sugar, incluso quedó inmortalizado en los videoclips últimos y en el episodio de Los Simpson, pero que no llegó a grabar una sola canción con la banda. Después, Jesse Tobias, el virtuoso guitarrista que solo duró un mes, y que bueno, que fue sustituido porque por fin estaba libre este Dave Navarro, que fue elegido para cambiar el sonido, el estilo de la banda, con este único álbum que llegó a grabar con los Peppers. Dave Navarro era el guitarrista que toda la banda quería. Desde el principio habían pensado en él para cubrir a Frusciante. Y Eric Marshall y Jesse Tobias eran los que estaban ahí, pero si hubiera estado antes de Navarro, no hubieran estado. Ojito a esto. El heavy metal en los Chili Peppers. Chad Smith estará súper contento. Bueno, Dave Navarro era el guitarrista de la banda Jane's Addiction. Jane's Addiction, junto con los Red Hot Chili Peppers, era la otra banda emblema del sonido de Los Ángeles que más éxito llegó a tener en los años 80-90. Era una banda que además los propios miembros de los Chili Peppers reseñaban como una gran influencia, o por lo menos que les tenían muchísimo respeto. El propio Frusciante decía que su sonido era espectacular. Giraron juntos incluso, llegaron a compartir momentos y realmente se conocían. Jane's Addiction, vamos a reseñarlos un poquito.
Bueno, Jane's Addiction es una banda que recientemente ha sido viral, principalmente por la pelea que se llevó a cabo el 15 de septiembre entre Perry Farrell, si es justo decir que fue una pelea, y Dave Navarro. Una bronca, o agresión más bien, que llegó a provocar que la banda se separara y no continuara con la gira que habían dado para este año. Debo decir que el tratamiento que han dado los medios a este hecho no ha sido del todo imparcial, y no es por defender a Dave Navarro, como buen acólito de Frusciante que soy, pero en esta pelea poco tuvo que ver él. Si habéis visto el vídeo podréis ver que creo que al final del concierto en Boston, Perry Farrell, cantante de Jane's Addiction, el que canta esta Jane Says, de repente, sin ningún tipo de provocación, se acerca a Dave Navarro, que estaba finalizando la canción, se le encara, empieza a decir cosas que no llego a discernir qué son, pero muy agresivas, y acaba dándole o intentando agredirle. Con lo cual, estos son los fines de una banda, y ahora tenemos que hablar de quiénes fueron Jane's Addiction, desgraciadamente. Bueno, pues fue una banda de Los Ángeles formada en 1985, poco después de que se juntaran los propios Chili Peppers, que lo hicieron en el 84. Yo no he sido nunca gran fan de ellos, de hecho mi catalogación personal siempre ha sido que era una banda de glam metal, y puede ser errónea, pero su estética siempre me ha recordado un poco a Motley Crue, que era la banda de los 80 que lo estaba petando con tanta purpurina, y nunca lo he podido evitar. Curiosamente se dieron a conocer con un disco en directo en el año 88, que fue su primer registro musical. Su disco más memorable dentro de los pocos que tienen, pues solo grabaron 4 álbumes de estudio, es Nothing Shocking, del que hemos rescatado esta canción Jane Says. El sonido de la banda, en especial de la guitarra de Dave Navarro, que es el que nos tiene que interesar, tan arpegiada y melódica, recuerda a grandes clásicos del rock y del hard rock, con mucha influencia en el estilo de bandas como Led Zeppelin o el propio Jimi Hendrix, y eso iba luego a permear en los Chili Peppers de este año 95, con este único álbum que grabó Dave Navarro con ellos. Las pintas de Jane's Addiction, en especial las de Farrell, eran ardo-excéntricas y recordaban a las que podía tener, por ejemplo, Hillel Slovak en la época en la que era más creativo con sus peinados y su ropa. La banda además también solía actuar sin camiseta, y el sonido funk en parte estaba ahí, aunque nunca lo han llegado a establecer como tal. De hecho, en el vídeo oficial de esta canción aparece Flea tocando el bajo. Lo que estaba claro es que tanto los Chili Peppers como Jane's Addiction eran bandas hermanas, sobre todo en cuanto a que había momentos en los que se juntaban, hacían jams, Dave Navarro y Flea tocaban juntos antes de entrar en los Chili Peppers. Al vivir en la misma ciudad y formar parte de la misma escena musical, eso no era para nada raro. Otro tema donde se nota también la esencia rock de Jane's Addiction es este Being Caught Stealing, básicamente ser pillado robando, del disco Ritual de lo Habitual, que fue el último que sacaron en el año 90 antes de su primera separación, la que facilitó que Dave Navarro estuviera libre para unirse a los Chili Peppers. La han definido como un guitarrista de texturas, y eso se nota mucho en el disco de One Hot Minute, donde mete muchas capas de guitarra con diferentes enfoques, un arpegio, un solo, un poco de guagua, un poco de distorsión, y es un guitarrista muy versátil. Luego lo iremos viendo porque en este disco crea unos ambientes relajados donde las canciones respiran y que le dan un enfoque a los Chili Peppers nuevo y muy fresco. Y luego también hay partes más pesadas, más heavy metaleras, también las veremos. Con los Chili Peppers, como decimos, solo grabó el One Hot Minute, pero fue miembro oficial de la banda desde el año 93 hasta 1998 y tocó en muchos conciertos del grupo, tocando una gran mayoría de temas de guitarristas anteriores, como Sherman, Slovak, Frusciante. Ya hemos contado la anécdota de la púa en el episodio 5, y al igual que Eric Marshall, que quedó inmortalizado en Los Simpson,
Dave Navarro quedaría inmortalizado en dibujos animados para el videoclip de la canción Roller Coaster que figuró en la banda sonora de Beavis and Butthead Recorren América, con un videoclip donde los miembros de los Chili Peppers eran dibujos animados. Bueno, pues Dave Navarro nació en Santa Mónica, la ciudad en la que vivió toda su adolescencia John Frusciante. Sus abuelos fueron emigrantes mexicanos y de ahí sus orígenes, y empezó a tocar la guitarra a la edad de 7 años, fascinado por Jimi Hendrix, Van Halen, Jimmy Page, pero también grupos del post-punk inglés, incluso de lo que entonces empezaba a llamarse rock gótico, como The Cure o Siouxsie and the Banshees. Ya en el instituto conoció a Stephen Perkins, que era el batería de Jane's Addiction, o mejor dicho, sería en el futuro el batería de Jane's Addiction, que fue el que le puso en contacto con Perry Farrell, el que en el futuro casi le agrede en un directo en el último concierto literal de Jane's Addiction, que a su vez era el cantante líder de esa banda. Grabó todos los discos que sacaron en esa época y también en las posteriores reencuentros de la misma, en total 4. Y durante su estancia con los Jane's Addiction surgió el festival de Lollapalooza, donde además actuaron los Chili Peppers, y era un festival que en un principio fue creado como idea del propio Perry Farrell, como despedida de la banda. Sin duda Perry Farrell, como vocalista y miembro líder de Jane's Addiction, era bastante peculiar. Tras la separación de Jane's Addiction, es cierto que le llovieron ofertas de Axl Rose para sustituir a Izzy Stradlin y tocar con Slash en los Guns N' Roses. Pero Dave tenía su propio proyecto con Eric Avery, bajista de Jane's Addiction, un grupo llamado The Construction, que no cuajó mucho, sacó un disco en el 94, yo lo intenté escuchar, no es gran cosa, y al poco de darse cuenta que no iban a ir a ningún lado, Dave decidió aceptar la oferta insistente de tocar en los Chili Peppers. Esta canción es tremenda para entender el estilo, la música y el virtuosismo de Dave Navarro con la guitarra. Del disco Ritual del Habitual, último antes de la separación de 1990, 3 Days. Una canción que a mí me encanta. Hay otro aspecto en la vida de Dave Navarro que conviene destacar porque es muy importante para entenderle y entender cómo es su música y cómo fue su estilo con los Chili Peppers y antes. Y es que en el año 1983 su madre murió asesinada por su exnovio, John Riccardi. Él mismo se dio a la fuga y no fue arrestado hasta el año 1991, después de que un espectador del programa de los más buscados de América diera el chivatazo. Dave Navarro además iba a acudir esa noche en la que murió su madre a verla, pero al final acabó en casa de su padre. Esa tragedia le afectó de tal manera que enseguida se refugió en el abuso de drogas, heroína concretamente, y eso, aparte de llevarle en una espiral un poco decadente de autodestrucción, influenció mucho su música y su estilo, porque Dave Navarro no deja de tener un toque oscuro, un toque muy nostálgico, muy melancólico a veces, como se ve en esta canción de 3 Days a la hora del solo final, lo veréis. Y es principalmente por sus aspectos vitales, como esta tragedia. En 2015 se rodó un documental, Morning Sun, que os recomiendo que busquéis, aunque es difícil de encontrar, en el que aparece el propio Navarro narrando primero los abusos que sufrió por parte de John Riccardi, luego el suceso del asesinato de su madre y cómo le influyó, qué dolor le trajo, qué tormento y cómo lo enfocó y llegó a refugiarse en esa espiral de drogadicción. Y en dicho documental además Navarro va a visitar al asesino de su madre para mostrarse frente a frente con él. Sin duda la música también fue una forma de superar este trágico evento. Coincidió con la época en la que se estaba ya separando de Jane's Addiction, todo el proceso judicial para condenar al asesino de su madre, donde él tuvo que testificar y demás.
los años 91, 92, 93. Bueno, ¿y cómo encaja este sonido que transmitía Dave Navarro en la banda funk metal de nuestro podcast? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Antes, dediquemos un poquito de tiempo a escuchar cómo se desenvuelve nuestro nuevo guitarrista con su antigua banda en este tremendo momento de la canción 3 Days. Tremendo solazo. Esta canción es un ejemplo además de momentos en los que las canciones respiran, se tranquilizan y pasamos a otro punto de guitarreo, más suave. Esto se va a ver mucho en el One Hot Minute y creedme, amigos y amigas, que es por influencia navarra. Bueno, Dave Navarro fue fichado oficialmente, anunciado el 5 de septiembre del año 93, y lo anunció Flea, que era el que más emocionado se encontraba con el ingreso de Navarro, asegurando que eran una auténtica banda de nuevo, que Dave sabía perfectamente de dónde venían como músicos y su estilo iba a marcar una nueva etapa con los Chili Peppers. Normal que se emocionara Flea con tremendo fichaje. Otra cosa es que no saliera como hubieran querido algunos, pero las impresiones eran buenísimas. Además, para dar esa apariencia de unidad y para no notar que estaban haciendo un parcheo para remendar un pantalón, la banda se compraron unas motocicletas todos juntos para ir como moteros, no me equivoco cuando digo lo de Motley Crue, con cazadoras, con nombre personalizado por detrás y se hacían llamar los Sensitive. Kiedis era Sweetheart, Flea era Mr. Softy, Chad era Tender y Dave Navarro era Angel. A pesar de todo, lo cierto era que Navarro no había escuchado un disco entero de los Peppers nunca antes de su llegada a la banda. Toda la banda tenía claro además que el sonido de la misma iba a cambiar con Dave. Era algo que no podían obviar y que no podían pretender seguir siendo los mismos Chili Peppers del Blood Sugar Sex Magik. Rick Rubin, que iba a ser el productor otra vez, lo tenía claro, además era un experto, pues recordemos que no es sospechoso de intentar estirar el chicle cuando algo ve que no va a funcionar. Ya lo hizo con Slayer, cuando les hizo cambiar el sonido del Raining Blood a algo más tranquilo y funcionó. Tenían algunas canciones ya en el horno para empezar a grabar, pero al poco de empezar comenzaron a surgir algunos problemas. Y es que Kiedis fue el primero en mostrar dificultades a la hora de componer. Lo que se suele conocer como el bloqueo creativo, Kiedis no tenía ideas para las nuevas letras del disco. También él dice que con Dave Navarro, a pesar de que era muy majo, se llevaba muy bien con él, no tenía esa relación que tenía con John de poder darle unas letras o unas ideas y él convertirlas en una melodía buena para una canción.
Con Dave Navarro era todo diferente. De hecho, Dave Navarro al llegar a la banda se da cuenta de que el método de composición es diferente porque él con Jane's Addiction solía hacer sus partes, dejárselas ver a Perry Farrell y más o menos decidir por dónde ir. Pero en Red Hot Chili Peppers hay mucha improvisación, mucha jam y ahí van saliendo las canciones. Eso a Dave Navarro no lo entendía, no es que no lo hiciera ni se quejara, pero no iba nada con él. En estas canciones que ya empiezan a surgir, Anthony Kiedis tiene dificultades para escribir las letras. Y además, en estos momentos tiene un episodio muy importante, que es que acude al dentista por un dolor de muelas, avisando de que él no puede consumir narcóticos bajo ningún concepto, que le den cualquier cosa, pero eso no. Pero la muela estaba más complicada de lo que parecía y el dentista le pone Valium, lo cual deja a nuestro Kiedis, que llevaba 5 años limpio de cualquier tipo de sustancia en su cuerpo, a sentirse otra vez eufórico, totalmente desatado, y esa misma tarde acude a conseguir crack. Previamente al dentista le engaña para decirle que se encuentra mal y que le dé algún tipo de alivio, y le da pastillas de Percodan. Antes de salir de la clínica ya se había tomado 25. Decide buscar crack, o lo que viene siendo cocaína en piedra, para fumársela. Y esto va a dar pie a una situación que va a llevar a cabo y va a condicionar todo el proceso creativo, compositivo y de grabación del disco, porque Kiedis se encuentra en la tesitura de que ha recaído, lleva 5 años sin consumir, pero ha metido la pata y ha vuelto a hacerlo, y no es capaz de decírselo a nadie y se lo lleva totalmente por dentro. Todo el sentimiento de culpa e intentar ocultar lo que está pasando, porque no va a ser la última vez que lo haga. De hecho, hay una situación muy curiosa, que es que cuando va a cumplir 6 años limpio, su propio padre, Blackie, le da la camiseta que pone 6 años limpio, y él, en vez de decirlo y reconocer que mira, que no, que he metido la pata y la sigo metiendo, decide ponerse la camiseta y tirar para adelante. De hecho, llevaba sin tener ningún tipo de contacto con drogas duras desde la muerte de Haylor Slovak, que fue básicamente el detonante para tomárselo en serio. La banda, mientras tanto, decide irse a Hawái para empezar un poco a componer y a tomarse en serio el disco. Aquí es donde se produce ese bloqueo de Kiedis en pleno proceso de composición. Los que más congenian son Chad, Dave y Flea, la sección básicamente musical, hacen sesiones de jam y van saliendo algunas canciones. Lo que intentan buscar en este sexto disco es buscar un nexo de unión entre el sonido que trae Dave Navarro de Jane's Addiction y el sonido de los Chili Peppers. De manera que la banda se va a hacer un poco Jane's Addictiana y Dave Navarro se va a hacer un poco Chili Pepiano. En palabras de un futuro de Navarro, eso fue el principal error que cometieron, porque lo que deberían haber hecho es intentar hacer algo nuevo para todos y entre todos. Kiedis en Hawái no es capaz de escribir ninguna letra para el disco, carece de inspiración, como ya hemos dicho, y Flea le tiene que ayudar con la parte lírica por primera vez en la historia de la banda. Nadie sabía entonces que él estaba consumiendo y que a eso se debía un poco también su parón creativo, propiciado quizá porque sus intereses estaban ya en otra parte, estaba en consumir drogas y no en la creación de música. Y eso estaba retrasando el proceso de composición. De nuevo aparecía en escena el Kiedis de los años 80, con lo cual Flea asume algunas partes líricas importantes, como vamos a ver luego en la autoría de las canciones. A pesar de todo el bloqueo creativo de Kiedis, que ahí seguía, y de cómo consiguió salvarlo al final escribiendo sobre las cosas que entonces le estaban preocupando, que son pues la muerte de compañeros como puede ser Kurt Cobain o River Phoenix, o la culpa por tener que ocultar su recaída, más o menos se consigue crear unas canciones dignas. Pero al mismo tiempo tenemos a un Flea que al parecer no está bien, que está mermado en la energía por las largas giras, la entrada-salida de guitarristas, la presión de superar el éxito de Blood Sugar Sex Magik, y eso está sumado a la muerte de su amigo River Phoenix, que sucede en el año 93 de sobredosis, de la que hablaremos en un especial que va a salir justo una semana después de la inauguración de este episodio, un especial dedicado a John Frusciante, que os animo a que escuchéis, en el que contaremos todos los eventos que sucedieron en torno a la muerte de River Phoenix. Además, a Flea en esta época le diagnostican que tenía latente el virus de Epstein-Barr, que podía provocarle fatiga extrema. Este síntoma de fatiga extrema le va a chupar todas las energías a una persona que era tan enérgica y tan carismáticamente feliz como Flea. Como digo, ayuda a Kiedis con las letras de las canciones, y eso se ve reflejado en canciones como Transcending, la mejor canción del disco, para mi gusto, que es justo la que cierra, cuya letra en su mayoría es totalmente de Flea, y que fue dedicado a River Phoenix, y también letras como la intro y la outro de Deep Keep, una canción que habla sobre las correrías juveniles de Kiedis y de Flea, y además canta la canción de Pi, que luego lo veremos, y el final de Deep Kick. También cantó el estribillo de una de las canciones desechadas del disco que aparecieron en una cara B de single que se llama Stretch. Como digo, la composición del álbum también fue un proceso de adaptación
costoso para Navarro, que estaba acostumbrado a componer por su cuenta. Contaron con Rick Rubin, de nuevo como productor, en su segundo trabajo con la banda, pero en esta ocasión fue una banda totalmente distinta a la que se había encontrado Rick Rubin en el año 90. El disco tampoco presenta cortes entre las canciones, igual que el Blood Sugar Sex Magik se continúa canción tras canción. El disco fue grabado en los meses de junio a febrero del año 1994, en varios estudios de Los Ángeles, el Sound Factory, el Studio Hollywood, California, Sound City, Van Nuys y California. ¿A qué se debe tantos estudios, tanto tiempo? Pues principalmente a que la Warner, viendo el éxito de Blood Sugar Sex Magik, no quería tampoco presionar mucho a la banda, le dieron unas fechas flexibles, con lo cual estuvieron casi un año entero para la creación de este disco, y además el proceso en el que estaba Kiedis de drogadicción hacía que fuera muy difícil contar con él para implicarse en la interpretación vocal y la escritura de las letras. Estamos hablando que empezaron a grabar en el mes de junio, pero que hasta febrero del siguiente año no consiguieron terminarlo por completo. Y de hecho fue publicado en septiembre, o sea, 7 meses después de terminar la grabación se publicó el disco. O sea, fue todo súper lento. Seguramente el proceso más lento de un disco de los Chili Peppers. Y entre medias, en la grabación de junio a febrero tuvo lugar la primera actuación con Dave Navarro, que fue por todo lo grande, en el Festival de Woodstock de 1994. Fue en el mes de agosto, en pleno proceso de grabación, y fue el famoso festival en el que los Chili Peppers salieron a actuar disfrazados de astronautas con bombillas en la cabeza. Una idea estupendamente genial, pero que tuvo el inconveniente de que una vez actuando no podían ver los instrumentos, no podían verse entre ellos, las cabezas bombilla pesaban mogollón y transmitían un montonazo de calor. A las 2 canciones tuvieron que quitarse los trajes y seguir su correspondiente concierto con poca ropa. Hay un vídeo en YouTube que podéis verlo, mirároslo porque realmente no duraron ni 2 canciones con toda esa parafernalia encima. Del disco se extrajeron 5 singles, que fueron Warped, que apareció el 21 de agosto del año 95 como un anticipo de lo que iba a ser el disco, My Friends, que fue el único número 1 que figura en este álbum dentro de las listas americanas y que fue sacado en el 19 de septiembre del año 95, Aeroplane, sacado ya en marzo del 96, intentando estirar lo máximo posible el chicle porque desde septiembre a marzo ha pasado un tiempo, Shall Be The Game, mayo del 96, y Coffee Shop, que fue sacado para unas ediciones especiales en Japón en agosto del 96. Todas las canciones fueron escritas por el combo Flea Kiedis, Chad Smith y Dave Navarro, pero la presencia de Flea, como hemos dicho, en canciones como Transcending, Deep Keep y P son notorias, por no decir la autoría total. El sonido se caracteriza por una presencia de riff de heavy metal propios de Navarro, así como matices psicodélicos que podía haber explorado con los Jace Addiction. Hay muchas partes en las que las canciones respiran, y lo vamos a ver luego cuando analicemos cada una de ellas, y en donde se produce una sección lenta y experimental de guitarra que para mí es de lo mejor del álbum. Se podría decir que la banda se volvió un poquito más Jace Addiction, pero Navarro también intenta dar el callo volviéndose un poco funk en algunos temas. En cuanto a las letras, la situación de Kiedis, como ya hemos comentado, hace que Flea tome un poco la batuta de las mismas. Eso hace que sea algo inaudito y que las contribuciones de Kiedis reflejen ese malestar por dejar un poco de lado todo, volver a consumir. De hecho, durante este periodo, Kiedis entró, salió y volvió a entrar en Exodus, la clínica de rehabilitación más recurrente de la época, donde estuvo ingresado Kurt Cobain justo antes de morir y donde también asistió durante una época John Frusciante para paliar su consumo de drogas, en este caso heroína. Durante el proceso de rehabilitación del propio Kiedis, Flea acudió para intentar ayudar y echar una mano, y preguntado por el terapeuta de Kiedis de cómo se sentía cuando Anthony desaparecía varios días y nadie sabía dónde estaba, él llegó a decir que le daba miedo que se muriera y que llevaba años pensando que se iba a morir. Eso trastocó a Kiedis porque nunca había pensado que sus compañeros pudieran pensar de él así, sino más bien pensando como que era un desgraciado y que les dejaba abandonados. No hubiera pensado nunca que Flea podía estar pasándolo mal por su culpa. Le encaminó un poquito a conseguir salir de ese nuevo abismo de drogadicción en el que había entrado. En cuanto a los créditos y el personal del disco, tenemos a Anthony Kiedis como la voz principal, Dave Navarro con las guitarras y los coros. Aquí los coros se van repartiendo porque ya no está John Frusciante. Flea al bajo, a los coros y a la voz principal en la canción P, voz coprincipal en Deep Kick. Chad Smith con la percusión y con la batería, y luego tenemos músicos adicionales bastante destacados. Para empezar, Keith Fried Barry, que toca el violín en Tearjerker,
Jimmy Boyle y Louis Matthew, que hacen coros en One Big Mob. John Lurie, que toca la armónica en One Hot Minute. John Lurie, para los que no lo conozcáis, es actor de películas de Jim Jarmusch. Aparece en Stranger Than Paradise, un peliculón, os recomiendo que la veáis. Que tenía un grupo de jazz llamado los Long Lizard y que tocaba el saxofón, que era amigo de Anthony Kiedis y aquí fue invitado a tocar la armónica. Por otro lado, también tenemos a Stephen Perkins, el batería de Jane's Addiction, que está tocando la percusión en One Big Mob y en Warped. Y también en Bob, una canción que salió en la reedición de 2006 de iTunes. Tenemos también a los Aeroplanes Kids, Clara Balsari, la hija de Flea y compañeros de su escuela, haciendo los coros en Aeroplane. En la producción tenemos a Rick Rubin, que ya le conocemos, y como maestro ingeniero a Stefan Markusen, y acompañantes como Dave Shardy, Dave Schiffman y Don C. Tyler. En cuanto al diseño, bueno, la portada fue una obra de Mark Ryden, que era conocido por ser parte del movimiento lowbrow o pop surrealista. Un artista que utiliza además de forma recurrente figuras rollo Alicia en el País de las Maravillas y que además se ve muy claro en esta portada que aparece una especie de Alicia tocando el piano con notas musicales flotando y una especie de hada con un bajo acompañándola. Me hace gracia el diseño de este disco porque todo es como muy cookie y en las fotos promocionales puedes encontrar a un Flea con perilla, a un Dave Navarro posando y un Kiedis con el pelo super lacio y un Chad Smith con el pelo rubio y sujetando un peluche, lo que parece ser una especie de patito. Pero luego en otras fotos también aparece Flea con un osito de peluche. Todo como muy cookie, acorde con este diseño. O Dave Navarro también con un conejito y da un poco imágenes confusas de lo que luego va a ser el disco. Al parecer había problemas con el título del disco. Se iba a llamar Blackfish Ferris Wheel. Mark Ryden tenía pensado una portada para ese título, pero como se cambió en el último momento, tuvo que retocar todo para hacer la versión que quedaría mejor con el título One Hot Minute. El álbum, de hecho, tuvo varios otros nombres o títulos provisorios, como The Sensitive, que era el que usaban como banda de moteros, Churchill Head, The Good, The Bad Moods of the Red Hot Chili Peppers y The Blight Album. Al final, One Hot Minute cumplió con el patrón anterior de Blood Sugar Sex Magik de usar una canción como título del propio disco. Para documentar el proceso de grabación se contó de nuevo con el cuñado de Flea, con Gaby Bowden, el cual había grabado también la película Funky Monks, y grabó un documental que no he conseguido encontrar, que se llama también Dick Keep, como la canción, pero sí hay un documental hecho por fans con el mismo nombre, llamado Dick Keep, que podéis encontrarlo en YouTube, y que recoge momentos de la gira, y podéis ver cosas curiosas como un Dave Navarro interpretando Under the Bridge, o a un Kiedis con el brazo en cabestrillo porque se lo rompió durante esa gira cantando Give It Away, totalmente limitado en sus movimientos. Como hemos anticipado, el disco fue lanzado en septiembre del año 95, tras el primer single, Warped, que se grabó un videoclip promocional contando con Gaby Bowden, y era una idea que había tenido Kiedis que le parecía increíble o genial rodar en una especie de cilindro que giraba. En su mente era genial. Fue muy polémico el vídeo porque en ese aparecían besándose Dave Navarro y Anthony Kiedis, lo que hizo que Warner, la productora, no lo viera y les advirtiera que iban a marginar a una parte del público o a aislar a una parte de su público y querían quitar esa escena del vídeo. Kiedis y el grupo se negaron totalmente y Kiedis argumentó que si el público no aceptaba lo que estaban viendo era porque igual se estaban dirigiendo al público equivocado. Se rodaron otros vídeos para los siguientes singles, como My Friends, de un tono más sombrío, con toda la banda vestida de negro en una barca, intentando animar a Kiedis, y con un Chad Smith sin gorra y con el pelo teñido, de rubio, igual que aparecía en Warped. Lo de Chad Smith es curioso porque siempre aparece con gorra, como hemos mencionado en este podcast, pero durante toda la promoción de One Hot Minute aparecía rubio platino y muy sonriente además. El tono del vídeo de Warped, como hemos dicho, era oscuro y siniestro, con la banda de negro e incluso maquillada. Y en cambio, el tono del vídeo de Aeroplane, el tercer single, era más luminoso en una piscina con un montón de gente vestida de color dorado y con los Aeroplane Kids cantando los coros disfrazados de aviones. No obstante, la letra de Aeroplane también tiene algunos retazos en los que Kiedis manifiesta su malestar por el consumo de drogas. Al parecer, el resto de singles, que fueron Salute Be The Game y Coffee Shop, que también salió en algunos países, no tuvieron vídeo promocional. En cuanto a la posición en las listas, One Hot Minute llegó a vender más de 2 millones de copias y fue certificado como multiplatino
y consiguió llegar al número 4 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Todo esto como reclamo por ser la continuación de Blood Sugar Sex Magik. Y los singles que sacaron, el número 1 lo consiguió My Friends. Aún así es considerado comercialmente decepcionante, ya que vendió mucho menos copias que el Blood Sugar y recibió mucho menos clamor por la crítica. Eso sí, fue número 1 en listas australianas y neozelandesas, y también europeas, pero al finalizar el año 95 lo máximo que consiguió fue permanecer en el puesto 25 en Australia y en el 109 en el Billboard estadounidense. La crítica además no recibió el álbum de forma tan ecuánime como el Blood Sugar Sex Magik, y la mayoría lo ha considerado siempre una pobre continuación del mismo. No obstante, la revista Rolling Stone llegó a decir que tras 10 años de experiencia la banda por fin había conseguido desarrollar o encontrar su potencial. En todo caso, el sonido que propició Dave Navarro en este disco es el cambio con respecto al anterior y fue lo que más se valoró tanto de forma negativa como positiva en la crítica mundial. En cuanto a la gira, el tour empezó en Europa con una pequeña gira y luego marchó a Estados Unidos. No estuvo exenta de accidentes, porque por ejemplo Kiedis durante estos años tuvo varios. En uno de ellos tuvo un accidente haciendo su famoso baile del robot con los ojos cerrados y tuvo que llevar escayola, como figura en algunos vídeos, y luego cuando volvió a Estados Unidos también tuvo que llevar durante un tiempo el brazo en cabestrillo porque tuvo también un accidente. La gira australiana y neozelandesa fue obligada, no es de extrañar teniendo en cuenta el éxito que tenían ahí, que era mayor que en ningún otro lugar del mundo. Incluso llegaron a tocar en el concierto para la liberación del Tíbet en San Francisco, un concierto promovido por los Beastie Boys, muy popular en este año 1995. De nuevo en la gira europea, que fue una versión ya más larga, Kiedis tuvo que llevar otra vez escayola debido a un accidente que tuvo en escena, en el que se rompió el brazo y tuvo que llevarlo limitando mucho sus alocados movimientos. Durante toda esta gira, Kiedis no consumió nada, pero al terminar la misma volvió a hacerlo. De hecho, tuvo un accidente en moto, lo que le mantuvo una temporada en el hospital, en donde le inyectaron morfina de forma continuada, lo que desde luego no ayudó a lograr desengancharse. Durante la gira, además, Dave Navarro empezaba a aburrirse de estar continuamente girando, se producían ya los primeros roces con el resto de compañeros. El último concierto que dieron fue uno que casi les cuesta la vida en Fuji, debido a unas malas condiciones meteorológicas, con un huracán llegando que los podían ver desde el escenario. Tocaron sus 8 canciones de rigor contractuales y se fueron corriendo de allí porque iban a salir volando. Al término de esta gira, la banda se tomó el año 1997 para preparar material para un nuevo disco, pero llegó el año 98 y cuando se volvieron a juntar no había nada nuevo. Eso sí, Kiedis había logrado mantenerse limpio de drogas para volver al estudio, y el problema es que ahora Dave Navarro se había vuelto adicto. Hubo discusiones en los procesos de composición con Navarro y lograron casi grabar una canción nueva, Circle of the Nose, la última canción grabada con Dave Navarro. La canción es genial y no podía estar más alejada del sonido chilipepiano de siempre. Como digo, fue la última que grabaron en ese séptimo disco que estaban preparando en estudio y fue totalmente fruto de la creatividad de Dave Navarro. Un Dave Navarro que en esta época estaba pasándolo relativamente mal con sus compañeros por su adicción a las drogas y estaba siendo continuamente problemático en las sesiones de composición y grabación. Esta canción además es un homenaje a un compositor y músico pakistaní que le tenía en muy alta estima Dave Navarro, llamado Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. La canción fue filtrada en internet y a día de hoy la podemos disfrutar como la estamos escuchando ahora, y merece la pena porque es una canción bastante interesante como legado de esta formación navarriense. Como todos estáis más o menos anticipando, se produjo en este año 98 la ruptura con Dave Navarro. El caso es que, como habían hecho otras veces, Flea y Kiedis empezaron a buscar un suplente para este Dave Navarro totalmente desgastado y problemático por su adicción a las drogas.
De hecho, lo empezaron a hacer cuando el propio aún seguía siendo miembro de la banda y estaban preparando material para un nuevo disco. O sea, iban a ser otra vez un poco de puñalada trapera a su guitarrista, como lo habían hecho con Jack Sherman cuando querían traer a Hillock Slovak a la banda y el pobre no sabía nada, o con Dwayne McKnight cuando ya estaban intentando fichar a John Frusciante sin contárselo a su guitarrista oficial. De todas maneras, las peleas con Navarro eran constantes, llegaba tarde a los ensayos, no estaba interesado en lo que era la grabación y la composición, aunque también hay que decir que Kiedis había pasado todo un año entero de gira y de composición y de grabación en la misma situación, y que la compresión con él había sido totalmente ejemplar. De hecho, el propio Dave Navarro fue el que acudió a casa de Kiedis con su novia para obligarle a ir a Exodus. Toda la banda se había volcado con la rehabilitación de Kiedis y fueron súper comprensivos cuando por fin descubrieron que estaba de nuevo consumiendo. En cambio, con Dave Navarro no hubo esa comprensión, o quizá las peleas eran tan fuertes que fue imposible hacer nada. La gota que colmó el vaso al parecer fue una pelea que tuvo con el propio Kiedis, en la que, muy afectado por las drogas, Dave Navarro acabó cayendo encima de un amplificador, y aquello fue como para ver que las cosas tenían que cambiar. El propio Navarro comenta que los motivos de su despido de la banda fueron, por un lado, su adicción a las drogas, sus diferencias musicales con el grupo y el hecho de que en aquellos momentos, cuando tropezó con el amplificador y lo tiró, debe ser que la banda dijo que por ahí no. Aunque también menciona que en esa época Kiedis también puede tener un reflejo diferente de lo que ocurrió, porque él también estaba pasando por un proceso de salida de las drogas. Furioso al principio, mandándoles a todos a tomar lo que viene siendo viento, Dave Navarro acabó aceptando la decisión de Flea y de Kiedis de despedirle. El único que no estaba formando parte de la guerra abierta era Chad Smith, porque al parecer se mantuvo neutral, pues estaba participando en la composición de un disco en solitario del propio Dave Navarro. No olvidemos además que Dave Navarro y Chad Smith seguramente estaban muy contentos de encontrarse, porque los dos tenían un estilo de música muy parecido. Tampoco fue mal para Dave Navarro, tuvo suerte, al poco acabó volviendo con Jay's Addiction y en el año 2003 sacaron un discazo, Strays, que os recomiendo que escuchéis. Y tras el despido de Navarro, los Chili Peppers estaban al borde de la disolución. Nadie daba un duro por nada, nadie quería retomar las cosas y fue Flea el que dejó claro lo que había que hacer para poder volver a funcionar. Según él, lo único que podía darle ánimos a intentarlo de nuevo era llamar a John y pedirle que volviera. Y así lo hicieron. Vamos con el análisis de las canciones. Esta primera canción, Warped, primer single, la letra inicial de Kiedis refleja su situación personal, su dependencia, le ofende. Aquí da pistas de lo que estaba pasando por su interior con esa recaída. Y es una intro genial, con un toque de break alucinante, mirad. Guitarras heavies a un ritmo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. El bajo y la guitarra suenan muy igual. Kiedis tiene una voz que suena como pasado por un megáfono, y además su voz está doblada. Madre mía, la guitarra de Navarro. Vamos al estribillo. Mucho cambio de tiempo aquí. Toma. Bueno, la canción es un cambio total y una declaración de intenciones. Vamos a avanzar al solo. Mucho guagua. La batería de Chad Smith además está súper crecida. Mucho timbal. Realmente es un mini solo. Ahí suena el bajo de Flea, poco oculto.
Otra vez, cambio de tiempo y volvemos al principio. Por si echabais un poco de menos el bajo de Flea en esta canción, en el minuto 4 y 3 segundos se va a notar un poco más y le va a dar un toque más de funk, pero lo que está claro es que esta canción tiene un cambio de estilo brutal. Solo la voz de Kiedis, sonando tan distorsionada, pasada por ese megáfono o ese filtro, parece que estás escuchando a una banda totalmente diferente. No estás escuchando a Jane's Addiction, pero tampoco estás escuchando a los Red Hot Chili Peppers del blog Sugar Sex Magik. Entiendo que la gente cuando escuchó este single en el 95 dijera, ¿pero qué está pasando? What's going on here? Ahora va a animarse un poco Flea. Dejarle su espacio, que no se ha ido a ningún lado. La guitarra de Navarro por el canal derecho a tope de funk o de pseudo funk. Cambio de ritmo. Esto es lo que os comento de cuando las canciones, después de tanta intensidad, respiran. Y esto sí que es muy Jane's Addiction. La guitarra de Navarro con sus capas, sus texturas. Para mí esto es lo mejor del disco, este tipo de pausas melódicas. Aquí también parece otro grupo. Vamos yendo al arpegio final. Warped, una canción que a mí me parece curiosa. Vamos con Aeroplane, tercer single de la banda. Bueno, abundan mucho las intros y las partes tranquilas y calmadas, como habíamos escuchado en Jane Says de Jane's Addiction en este episodio. Aeroplane salió en marzo del año 95, el tercer single del disco. Una canción mucho más pegadiza que la anterior, con un formato similar a los Chili Peppers que conocemos, sobre todo a partir de este momento. ¡Atención! Mucho más funky, se nota más el bajo de Flea haciendo slap y la guitarra de Dave hace un poco de funk. Suena ahí en el canal derecho, pip, pip. Aquí hemos intentado que Dave Navarro se convirtiera en John Frusciante, pero no llega a lo que esperábamos. Volvemos al estribillo. La canción es pegadiza, yo llevo semanas con ella en la cabeza. Atención al solo de Navarro, ahí va. Mucho guagua. Se repite, vamos a avanzar a el cambio raro que se va a producir en el minuto 2:55. Aunque en esta parte hay sonidos de funk sintetizados sonando, aparte de los pitidos de Navarro y el bajo de Flea. Ahí, pam, pam. Guan, guan. Guan, guan, ¿lo veis? Avanzamos. Un cambio raro, muy del estilo de Navarro, ya está sonando en el canal derecho. La guitarra muy suave, muy de capas, muy de texturas. Y por el izquierdo, unos sonidos de guitarra muy acuáticos, como bajo el agua. Esta parte es muy interesante. Y atención que empieza el coro de los Aeroplane Kids. Ahí están.
El bajo de Flea está desatado. Hemos vuelto al colegio. Ahora un solo de Flea que se va a lucir. Atención. Madre mía. Ahora le va a acompañar Navarro haciendo lo propio con su guitarra. Y la batería de Chad, muy industrial, muy cerrada. Bueno, la canción es interesante, de hecho como single yo creo que funciona bastante bien, más que Warped y mucho más que My Friends, porque es otro tipo de canción. Y puede ser un ejemplo del equilibrio, el término medio entre el funk y el rock de Dave Navarro. La siguiente canción es Deep Kick. En esta canción, como ya anticipamos, Flea escribió las letras de la intro y la outro, aparte de cantarlas. Es esta parte casi locutada, con una letra bastante interesante, hablando de las experiencias juveniles que tuvo con Anthony Kiedis. Una intro lenta, la guitarra de Navarro muy etérea, y poco a poco los platillos de Chad Smith van a empezar a coger forma para darle un poco de ritmo y subir la canción. Es curioso que este disco tenga mucho de estas formas musicales, como intros narradas, muy tranquilas, y luego suban. Ya pasó en Warped y ahora continúa en Deep Kick. Para mí es lo que hace ser un disco diferente y ganar en matices, pero entiendo que haya gente que pueda decir, esto no son los Chili Peppers que estamos acostumbrados. Muy etérea esta canción. Kiedis no va a empezar a cantar hasta el minuto 2:18 segundos. Y además con un solo inicial. Aquí ya hemos empezado con el estilo Chili Pepiano, que a veces no cuadra estos cambios. Pasas de un estilo melancólico, nostálgico, melódico a esto, y no cuadra del todo. Lo que está claro es que Kiedis aquí la voz la tiene ya bastante conseguida y ya podemos hablar de que suena igual que en discos posteriores de los 90 y 2000. Ya hemos encontrado su estilo vocal. Es interesante este puente, con un falsete muy chulo. En el segundo puente hay todavía más capas de sonido. Si os parecía que esta canción tenía capas, atención al segundo puente. Suena una guitarra, por un lado, canal izquierdo, derecho, un posible piano. Y vamos a avanzar hasta el riff de Navarro, que es verdaderamente funk. Después de esta parte que es verdaderamente rockera, Navarro haciendo de las suyas, como no puede ser de otra forma. Y ahora, atención. Toma, toma. Vamos allá.
cambio de tiempo muy interesante. Mirad. Esta parte suena como Creep de Radiohead. Tiene la misma progresión de acordes. Escuchad. Han copiado a Thom Yorke. Y esta parte la canta Flea. Esta letra es muy interesante, reflexiona sobre los surferos y los regrets de Kiedis. Aquí hay un homenaje oculto o copia a la canción Creep de Radiohead. Acabando la canción con un fade out para llegar a empalmar con My Friends, la que fue segundo single en septiembre del 95 y el único número 1 de la banda con este disco. Bueno, la intro ya es muy zeppeliana, con un estilo de música muy luminosa, un arpegio increíble. Atención al falsete. Muchos han dicho que esta canción es un reflejo del estado mental de Kiedis, deprimido por sus amigos, pero también han hablado de que realmente aquí lo que estaba reflejando es sus amigos suyos, como sus múltiples capas o personalidades, cómo le pueden afectar su personalidad adictiva, su personalidad drogodependiente, su forma de ser excéntrica o introvertida. Y parece ser que es más complejo la letra de lo que parece. De hecho, el videoclip, que fue una locura, estructuralmente muy rara, aparece Kiedis como atormentado por ciertas personas, y aunque le intentan animar, que son sus amigos, también hay momentos en los que todo parece ir mal. Un arpegio de guitarra en este segundo verso, añadiendo capas a la canción que se van superponiendo. El bajo slap de Flea está casi desaparecido. La influencia de balada rock aquí es total. La canción pretendía funcionar como un Under the Bridge 2, pero no es el mismo rollo, para mí es diferente y no deja de ser un buen tema. Yo creo que de los más reseñables de esta etapa. Atención al solo. Muy rockero, que sube. Buah, cambio de tiempo. Y la canción va a terminar con un final bastante acelerado, recogiendo todo este estilo de guitarras que hemos visto durante la canción. Mirad. Una canción única en la discografía de los Chili Peppers. De hecho, en el recopilatorio Greatest Hits que sacaron ya con Frusciante en la vuelta, después de By the Way, era la única que figuraba de la época de One Hot Minute. Y empalmamos con la canción más increíble del disco en cuanto a diferencia musical, Coffee Shop.
Parece Faith No More. En esta canción hay slap bass y es un poco funky, pero es una canción totalmente una rareza total, con un riff muy pesado, voces distorsionadas por los dos canales, muy metalera y donde la guitarra destaca muchísimo. Parece hasta nu metal. Y si no, mira, escuchar esto. Venga, ahí va. Vamos. Puma. La canción favorita de Dave Navarro, seguro. De vez en cuando suena el slap bass de Flea. Estribillo. Una guitarra muy grunge, muy nu metal. Madre mía. Y ahora atención, slap. No pega mucho. El estilo funky aquí. Dave Navarro intentando seguir a Flea haciendo un rollito shaft. Mirad. No pega mucho con el rollo de lo que viene siendo esta canción, que es, como digo, una rareza. Ahora sí mola, ¿eh? Atención que volvemos. Poco a poco, Chad Smith creando la intriga y resolviendo. Aquí en esta parte del estribillo ha cambiado la distorsión, ya no es tan exagerada, es un poquito más limpia, más grunge. Y ahora el solo de Flea con el bajo. Toma, toma. Madre mía. Vamos allá. Lo más heavy que se pueda. Bueno, a mí esta canción me encanta, me parece genial. Temazo. Coffee Shop además fue single en algunos países. Podría haber sido un gran éxito. Esta es la canción que canta Flea, P, acompañado solo de su bajo. Seguramente un bajo acústico. La letra también es suya, totalmente. Atención los coros. Coros falsetes. La letra es para mandar a fuck up a todos los reaccionarios. Atención. Fuck you, asshole. You homophobic redneck dick. Big and tough and macho, you can kick my ass. So fucking what? So fucking what? So fucking what? So fucking what? Y empalmamos con la séptima canción del disco, One Big Mob. A mí me recuerda mucho a Magic Johnson del disco Mother's Milk. Y creo que esta es la canción en la que Dave Navarro consigue ser más frustrante. Atención a su guitarra.
es un ejemplo de la ausencia de creatividad de esta etapa de los Chili Peppers, porque las partes de guitarra de Navarro están copiadísimas de un estilo frusantiano, con mucho guagua, pero es lo mismo. Y Kiedis, como siempre, yendo muy rápido. Aquí hay muchos coros de todos los invitados que hemos dicho antes. Una percusión con Stephen Perkins de Jane's Addiction. Atención, que esta es la parte más interesante, cuando la canción respira. Sonidos marcianos. Muy interesante la guitarra y el bajo es hipnótico. Escuchar. Esta parte es genial. The green is blue, que dice Kiedis. Atención. Esta parte es como si fuera otra canción, pero es lo mejor que tiene. Sonido de percusión, Stephen Perkins. Estas son las partes que valoro de este disco, que son totalmente presencia e influencia de Navarro. Aquí está el pollo de goma. Sonido curioso. No tengo muy claro si es la guitarra de Navarro o distorsión vocal de Kiedis. Interesante parte. Ahora poco a poco va a ir ganando fuerza la canción y va a recuperar el tono inicial, pasando por una etapa en la que a mí me recuerda mucho a Me and My Friends, canción de las antiguas de Chili Peppers. No puede una canción cambiar tanto, ni tantas canciones hacerlo en este disco. Esos cambios de tiempo, de ritmo, de estilos, es lo que yo creo que a los fans de los Chili Peppers originales más confundió. Pero a mí me ha dado muchos motivos para pensar que este es un buen disco. Ahora vamos a intentar volver a lo que estábamos escuchando al principio, a caballo entre Magic Johnson y Me and My Friend. ¡Qué silencio! Madre mía, qué pocos acostumbrados nos tienen los Chili Peppers al uso del silencio en la música. Ahí va subiendo Chet Smith. Vamos, Dave Navarro, dánoslo. ¿Veis lo que os decía? Y aquí la canción pierde un montón. No nos queda otra que avanzar un poco. Vamos, a tope. Vamos ya. Llevo mucho tiempo intentando pensar a qué me recuerda esta parte. No sé si a Rage Against the Machine o algo así. Si tenéis alguna idea, por favor, dejármelo en comentarios. Vamos con la octava canción, Walkabout, con una interesante intro con dos guitarras. Una muy distorsionada haciendo un riff muy acid y un funkeo suave a los reggae la otra.
¿Cuántas guitarras hay en esta canción? Madre mía, por lo menos 3. Esto es lo más funk que vais a encontrar en este disco. Muy llegando a los reggae. Y aquí Kieris está súper acertado. Mirad. I think I'll go on a walkabout and find out what it's all about. La guitarra de Navarro por el canal derecho. Es curioso porque Frusciante siempre ocupaba el canal izquierdo. Y aquí lo está haciendo en el derecho y además funkeando muy bien. El bajo de Flea cumpliendo. Bloodwood flowers in my gaze. Walk about in the sunny days. La canción es muy chula, ¿eh? Funciona a modo de jam total. Toma, toma. On a walkabout. Aquí es donde más influencia veo de Freaky Style. You could do it in the city, you could do it in a zone, you could do it in the desert, you could do the unknown on a walkabout. Walkabout. Toma, Scratch. Por el canal izquierdo. High desert skies are what I spy. So fly, you gotta wonder why. Ahí está. The stingrays must be fat this year. I'm moving slow in my lowest gear. Madre mía, está limpiando un cristal. Original man with a dream. I believe the aborigine. Ay, qué gracioso. La batería de Chad Smith en esta canción está como haciendo un estilo muy drum and bass para acompañar el funkeo. Y funciona muy bien. Mirad el solo de guitarra de Navarro. Madre mía, la guitarra rítmica y el solo. Muy poca distorsión. Cercano al pollo de goma. Por el canal izquierdo otra vez, ocupando el espacio de Frusciante. Mientras en el canal derecho se sigue funkeando. Kiedis tiene una voz en esta canción muy grave, muy soul, como un Barry White de la vida. Súper sexy. Y ahora va a haber un ritmo totalmente soul y una batalla de instrumentos a ver quién gana. Empieza Navarro. El Scratch le sigue. Ahí limpiando las ventanas. Empieza Flea. Comienza la batalla. De todas maneras, Navarro hace trampa porque varias pistas de guitarra ahí intentando llenar toda la canción. Madre mía, cómo llena la canción la guitarra, ¿eh? La verdad es que Navarro, para no ser su estilo, no haber hecho nunca funk, tiene muchísimo mérito hacer esta canción y hacerla como la está haciendo. Hay que valorárselo. Todos los detractores hay que decir: ole ahí. Madre mía, Walkabout, una de mis favoritas del disco, sin duda. Yo creo que podríamos samplearla y hacer una base para un rap. Vamos, de los mejores. Tremenda. Novena canción, Cheer Jacker. Es la canción dedicada a Kurt Cobain. La letra es totalmente explícita. Habla del tema directamente, de la relación que tenía Kiedis con él y cómo echa en falta su presencia y cómo no pudo entender lo que pasó. Es una intro de guitarra suave y melódica, con mucha presencia, al igual que en My Friends. Y aquí va a funcionar en modo balada lenta. El estilo de la guitarra es algo que no habíamos visto nunca antes en los Chili Peppers. Totalmente arpegio melódico
Esto no lo hemos visto nunca. Hay una guitarra estilo slide guitar en el canal izquierdo y en el derecho los arpegios. Ahí lo tenéis. What the fuck am I supposed to do? Just lose and lose. First time I saw you, Mira, atención. you were sitting backstage in a dress, a perfect mess. You never knew this, but I wanted badly for you to requit my love. Durante el bloqueo creativo de Kiedis, Flea le ayudó con la letra de esta canción, sobre todo a completarla, pero más que nada le animó a poder terminarla, porque parecía que Kiedis estaba como muy perdido y no encontraba la forma. Bueno, tremenda la letra. Como digo, muy clara, diciendo las cosas que piensa Kiedis en la ausencia de Kurt Cobain. Guess now you know I love you so. Atención al solo. A caballo entre el pop y el rock. Muy potente, con intensidad. La verdad es que el estribillo es duro, ¿eh? Y ahora al final vamos a escuchar un melotron. Aunque no está acreditado, estoy casi seguro de que es eso. Y un sitar por el canal izquierdo. Atención. Vamos, el sitar es totalmente inconfundible. Lo que sí que hay aquí es un violín tocado por Keith Treebarry, pero aparte está muy cargado con un melotron. Aunque puede ser que solo sea un violín. Pero a mí me suena que aquí hay un melotron también. Vamos con la canción número 10, la que da nombre al disco One Hot Minute. Una guitarra desafinada, con mucha distorsión, que va a ser una guitarra muy cañera. Primer estribillo. Es una canción que tiene un primer estribillo y un segundo estribillo, que solo suena en contadas ocasiones. Atención. En este primer estribillo la guitarra solea por ambos canales. Primer estribillo se repite. Y atención. No es un segundo estribillo, es como un puente. Y va para allá, ¿eh? Que va. Vamos. Vamos a subir mucho el tono de la canción. Toma. Esta canción es muy conseguida. Cortamos ese segundo estribillo que no va a volver a sonar salvo aquí. Avanzamos. Parte muy metalera.
Parece que se han colado aquí. No sé. Y ahora la canción va a tener uno de sus habituales momentos para respirar. Atención. Poco a poco va bajando. Sube de nuevo para el primer estribillo, pero... Mira. Esto sí que es muy Rage Against the Machine. Con un poco de melódica. Este es un recurso muy chulo. Y en este disco, como hemos visto, se abusa mucho. O se usa, depende, al que le guste más o menos. Un sonido de agua muy tranquilo. Por el canal derecho. Y Kiedis, súper pausado, relajado. Si escucháis, el riff del estribillo de One Hot Minute está todo el rato sonando, pero muy tranquilo. Mirad, aquí, por ejemplo. Ahí suena. O se intuye. Otra vez. Subimos. Y la canción termina, pero yo todavía no sé dónde está la armónica de John Lurie. Y mira que la intento encontrar, pero no la escucho. Ahora al final va a haber un final con mucho ruido y con poca armonía. Igual, si estamos atentos, encontramos entre toda esa amalgama de sonidos esa armónica. Pues va a ser que no. No sé, compañeros, compañeras, si escuchando esta canción encontráis el minuto, hagamos de esto algo interactivo y me decís dónde suena la armónica de John Lurie. Puede ser que se me haya escapado. De todas maneras, es una canción que a mí me gusta y cada vez que la escucho me gusta más. Creo que es muy digna y muy buena dentro del legado de los Chili Peppers. Vamos con la número 11, Falling into Grace. Como veis en esta canción, el bajo es lo que hace la canción. Hay mucha distorsión de guagua en el canal derecho. De Navarro aquí no está tan lúcido haciendo funk, solo hace ruido. Ruido muy rau, rau, pero ruido. Y ahora el estribillo va a ser bastante funky, con una percusión muy chula, mirad. Aquí sí que hay más funk por el canal izquierdo con esa guitarra. Y sigue habiendo sonidos wow wow sonando por ahí. Toma. Sonidos en el canal izquierdo y el bajo de Flick está no haciendo un slap, pero sonando muy bien. Vamos a ir directamente al solo de Navarro buscando una cierta melodía étnica con coros siniestros. De camino os dejo el estribillo, que suena muy bien. No lo hemos contado, pero los coros de esta canción son de Kirsten Bigard,
la niña que se hizo famosa cantando en el musical de Annie. Y que llegó a grabar la película. Atención a la parte étnica. Unos cánticos de iglesia llevados a cabo por Gurmukh Kaur Khalsa, profesora de yoga conocida por el yoga prenatal. La canción es sencilla, no es muy ambiciosa, pero cumple bastante y es pegadiza. No tuvo mucha repercusión porque al final también es muy repetitiva y no va a ningún lado más allá del estribillo, que es bueno. Vamos con el tema número 12, Shallow Be The Game, cuarto single de la banda, ya sin videoclip y sin nada, ya estaba la cosa estirándose mucho el chicle, pero yo creo que es una gran canción, con un bajo slap al principio, con efectos de guitarra psicodélica, creo que es muy bueno. Mirar tras el break de Chad, cómo se parece mucho a Warped. Atención. Ahí está el slap, guitarra muy heavy, igual que Warped. Toma. Este riff de guitarra y bajo, que hacen lo mismo, es el que está llenando toda la canción, pero además hay guitarras por los dos canales y ahora van a hacer un solo en ambos. Derecha, pipi, izquierdo con más distorsión. Esto es lo que se referían cuando decían que Dave Navarro era de meter muchas capas. Sigue en el canal izquierdo haciendo un solo y en el derecho otro riff diferente. Estribillo. Mucho guitarreo. Madre mía, cómo suena la guitarra. Toma. Parecen truenos. Vamos al solo porque es increíble. Aparte de este solo que hemos escuchado, va a haber un solo y después de eso un riff muy interesante para el final, muy Led Zeppeliano. Disfrutadlos. Y llegamos a la última canción del disco, para mí seguramente la mejor de todas, Transcending, escrita por Flea, reflejando su tristeza y su pena por la muerte de River Phoenix en ese sentimiento de trascendencia, con un bajo presente y una guitarra intentando llegar al estilo Jane's Addiction.
Suena muy también a lo Limp Bizkit en el disco Chocolate Starfish en algunos temas. Atención que se ha añadido ahí una guitarra por el canal izquierdo. Y ahí está, canal derecho, percusión con triángulo. Toma. ¿Cómo suena la guitarra, madre mía? Por el canal izquierdo llenándolo todo. Madre mía. Una canción de textura, sin duda. El mayor temazo del disco. Round and round inside your head, smartest fucker I ever met. Vicious fish bit at your toes, made you lie and numb your soul. Something gonna happen, or something very soon. Transcending flesh could be a breeze, sending me love. You donkey ass, you bother. Otra guitarra que se añade. Choices are for one and all. All we are released that fall. Madre mía, me encanta esta parte. Like no other, I love you, you're my brother. Like no other, I love you, you're my brother. Like no other, I love you, you're my brother. Like no other, I love you, you're my brother. Like no other, I love you, you're my brother. Like no other, I love you, you're my brother. Cambio de ritmo. Aquí la guitarra es la dueña de la canción. Vamos, lo es todo. Y voy a aprovechar para hacer el cierre del episodio con este temazo de terminar, un temazo genial para el final. ¿Qué decir del legado de One Hot Minute? Pues quizá es el disco más difuso de la banda, pues no ha habido grandes interpretaciones de casi ningún tema del mismo en directo. Desde que Frusciante se reunió con la banda en el 98, el mismo se negó a tocar canciones de este disco. Llegó a decir además que no había llegado a escuchar el disco porque era como... sería igual de doloroso para él que ver pasar a su novia con otro chico. De hecho, el propio Smith llegó a decir en 2014 que el motivo por el que no tocaban temas de este disco en directo no era que no les gustara ni que lo hubieran acordado, sino que no tenían una conexión emocional con estos temas. Quizá fue fruto de un momento raro en la etapa de los Chili Peppers, pero yo creo que sí merece la pena rescatar algunos como los que hemos hecho aquí. En cambio, Dave Navarro sí llegó a interpretar una versión de My Friends en directo en el año 2012 acompañado de miembros de Foo Fighters, tras 25 años sin haberlo hecho. Quizás este disco no sea un gran ejemplo del legado de los Chili Peppers, pero sí del legado de Dave Navarro. Por lo tanto, yo creo que habla más de él que de los propios Chili Peppers originales, es decir, de Flea y de Kiedis, aunque curiosamente en este disco encontramos a un Flea en un aspecto nuevo que consigue cumplir y llevarnos a caminos nunca antes transitados. One Hot Minute es uno de los discos más desconocidos de los Chili Peppers. De hecho, la mayoría de la gente no conoce la visión de Dave Navarro de la banda. Y yo personalmente ya he anunciado al principio del episodio que no lo conocía ni lo había querido escuchar como buen acólito de John Frusciante, pero me ha sorprendido para bien muchos temas, como Transcending, como Shallow Be Thy Game, como también lo es Warped en cierta manera, Aeroplane o el propio One Hot Minute, aparte de My Friends, que ya lo conocía del Greatest Hits. Creo que es un disco que no podemos pasar por encima, que no debemos dejarlo aparte, sino que es un disco que tiene que ver con una etapa de los Chili Peppers y como tal debemos considerarlo. No podemos escuchar discos que nos parecen mediocres o menores sin dejar de lado discos que igual pueden dar más de sí de lo que parece, como es este One Hot Minute. Y además hay que anticipar que muchas de las estructuras de este disco hicieron que se produjera el suceso del 98 que nos trajo de vuelta a John Frusciante, al mismo tiempo que nos regalaba sonidos para la posteridad
de un guitarrista de la talla de Dave Navarro. Gracias por haber llegado hasta aquí y por escuchar este especial. Ahora nos despediremos con alguna de las outtakes que sonaron en la versión de 2006 añadidas, porque como digo, este disco, como muchos otros de los Chili Peppers, tuvo muchas tomas desechadas, muchas outtakes, y la que más me parece interesante rescatar aquí como cierre es la canción Pop. Nos escucharemos dentro de muy poco en el 7º episodio de Red Hot Chili Peppers discografía dedicado al disco Californication. Tengo unas ganas locas de hacerlo, pero antes, como una pequeña sorpresa y regalo de Navidad anticipado, esta misma semana, el viernes, si todo va bien, podremos disfrutar del especial John Frusciante, Los años perdidos 92-98. Os animo a que le echéis un vistazo porque estoy tremendamente orgulloso de ese episodio. Creo que es de lo mejor. De nuevo, gracias por llegar hasta aquí, aprovechando la etapa navarra. Y me despido hasta dentro de muy poco, donde nos escucharemos en un nuevo episodio de Red Hot Chili Peppers discografía. Hasta pronto y sed felices.